llegó? Aquí no está. ¿Y por qué no está? Pídele a uno de los niños que vaya por él. ¿Pueden llamar a Isaac que está allá afuera? ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. Mi tiempo tuve que ponerme nerviosa porque ha sido un pinche día llenísimo de cosas. Pero bueno. Te puse a mi lado por si lo que quedamos ayer, si no quieres contestar. Es una pregunta cada quien, ¿no? Sí. Hacemos un chingo y queda una hora. No, nada más en la cuarta casa, Hola. la de Manuel Juárez. Solamente te he visto ahí en La cuarta, los videos es Juárez. Y no sé si ya se habla de la de música ocular, no se habla, ¿no? ¿De qué? Música ocular, la que estoy haciendo ahora. poder ir al baño. De teatro, no, nada más. Ha dirigido varias. Sí, no. Si no, nunca acabamos de presentarnos. Sí, las biografías son larguísimas. En Francia, sí. Bueno, pues ya empecé. Hola, buenas tardes. No me dio tiempo ni hacer. Hoy es la última mesa y va a ser moderada por José Antonio Cordero, que es el programador y forma parte del comité de selección de este festival. Bueno, José Antonio es egresado del CCC, donde dirigió el documental La Cuarta Casa, es correalizador del documental Bajo Juárez y tiene estudios de teatro en México y en Francia. ¿Y qué más? Eso es todo, no le busques más autocita, no he hecho nada más. Y actualmente está terminando un documental que se llama Música Ocular. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Pues lo que bien empieza, bien acaba. Estamos llegando al fin de Escenarios 2011 y el tiempo vuela rápido y todo eso que ya hemos escuchado tantas veces. Voy a presentar a la mesa de conclusiones. No pretendemos llevar a cabo una serie de conclusiones como a una manera de definiciones, sino simplemente un poco, como decía ayer la doctora Ana María Martínez, volver a preguntas que se queden probablemente sin respuesta, pero que generen reflexiones, ¿no? Está con nosotros, bueno, en el orden en el que están sentados, tengo aquí a mi izquierda Tatiana Hueso Sánchez, quien nació en San Salvador el 9 de enero de 1972. A los 4 años de edad llega a la Ciudad de México, lugar en el que reside hasta terminar sus estudios universitarios. Es directora y fotógrafa, egresada del CCC. Ha dirigido y fotografiado diversos cortometrajes de ficción y documental. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con el proyecto documental Retrato de Familia y posteriormente con una beca para estudios en el extranjero. De 2004 a 2006 reside en Barcelona y realiza el máster documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra. Y es directora de la película que veremos al final de esta mesa, El lugar más pequeño, con ella estaremos platicando sobre su película en un par de horas. Luego está Pau Montagut. Él nació en Valencia, España, en 1976. Es fundador y director artístico de Docs DF, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Es maestro en Comunicación por la Universidad Miguel Hernández con la tesis Dirección de Documentales y es aspirante a doctor en Comunicación por la Universidad de Valencia. Asimismo, ha cursado estudios de cine documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Es periodista de prensa escrita y televisiva. Inició su carrera profesional en 1995 en Canal 9, en el que permaneció durante 6 años ejerciendo diversas funciones. Desde siempre ha colaborado con diversos medios de comunicación y actualmente es realizador freelance de documentales, así como docente en diversas instituciones. En el año 2003 participó en la producción La muerte de nadie, producida por Malvarrosa Media, que recibió mención de honor en el Festival Internacional de Cine de Bogotá en el 2004 y premio al mejor documental en el Festival de Cine del Mediterráneo en Valencia. Ha escrito y realizado diversos documentales como El pan de cada día, Mujeres y poder a través del techo de cristal, Los últimos artesanos de la mar, Soneros del Tezechoacán, José Martí, 150 años, entre otros. Luego está nuestro ya muy conocido y muy querido Isaki Lacuesta, quien nace en 1975 en Gerona, en el seno de una familia de origen vasco, de Tolosa la rama materna y de San Sebastián la paterna, aclaramos. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y se graduó en la primera edición del máster en el documental de creación de la Universidad Pompeu Fabra.
Compagina el cine con la docencia en los másters de documental de la Pompeu Fabra, de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Cataluña y Universidad de Girona, entre otros. Colabora en diversos medios escribiendo artículos sobre cine, música y literatura. Después está Lupita Miranda, estudió fotografía fija en la Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de México. Durante varios años trabajó como fotógrafa en su obra personal y en el área publicitaria. Estudió en el CCC, de donde se graduó como realizadora. Desde 1996 trabajó como continuista y asistente de dirección en producciones cinematográficas, ficciones documentales y publicidad. Dirigió junto con Marinés Roqué Las compañeras tienen grado, acerca de la lucha de las mujeres indígenas del EZLN, en donde dan cuenta de las razones que las llevaron a unirse a la organización armada. Este trabajo ha recibido diversos premios. Realizó después jornada electoral sobre los polémicos comicios electorales de 1994. En su largometraje documental Relatos desde el encierro se aborda la experiencia carcelaria de un grupo de mujeres que dan testimonio de su vida y la experiencia carcelaria, de su vida y delitos, reflexionan sobre la condición humana, la sobrevivencia y el concepto de libertad. Este trabajo obtuvo varios premios también. Lupita ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de las fundaciones MacArthur y Rockefeller y del Centro Cultural Alemán Berkeleys Gesellschaft. Después está Mari Carmen Fernández Chapou, quien es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue directora de la carrera de Periodismo y Medios de Información, Campus Ciudad de México, y de Ciencias de la Comunicación en el Campus de Puebla. Es doctora cum laude en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, España, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de Periodismo y Comunicación a nivel licenciatura y maestría en universidades como la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la Universidad Iberoamericana y la UNAM, desde 1998. Es periodista, colaboradora de diversos medios, como los suplementos culturales El Ángel de Reforma y Confabulario del Universal, la revista Cambio, Revista Mexicana de Comunicación, Revista de la Universidad de México, Revista Siempre, Periódico El Financiero y la agencia de noticias alemana dpa. Es reportera cultural, columnista y corresponsal en Madrid. Es autora del libro Esto no es la realidad, ensayo sobre periodismo y comunicación, editado entre la colección Cuadernos del Financiero. Ponente en congresos nacionales e internacionales, invitada por asociaciones y organismos como la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica, la Fundación Alemana para la Libertad Friedrich Naumann y otras organizaciones. Sus campos de estudio e investigación incluyen literatura y periodismo, el nuevo periodismo, cultura y nuevos medios, libertad de expresión y ética periodística. Y finalmente alguien ya también muy conocido por todos y muy querido en el CCC y ahora en las ediciones de escenarios que ya tienen 16 años, ¿no, Juan Paco? Tú cumples 15 años organizando escenarios. Juan Paco Urrusti, profesor de esta institución del Centro de Capacitación Cinematográfica, ha realizado más de 12 documentales, entre los que se encuentran El Pueblo que Camina y Maracame, entre otros, y organizador y programador de este festival, programador y organizador honorario, de este encuentro, del Encuentro Internacional de Cine Documental Escenarios. Bueno, yo tenía una hojita que ya no sé dónde está, porque escribí un guión a manera de… La dejé en mi mochila, un momento, por favor. Como soy medio actor y teatrero, pues mejor me hice un guión porque la improvisación no es lo mío. Trataré de seguir este guión no de manera fiel, sino de manera flexible y excéntrica para que lleguemos a conclusiones interesantes o a reflexiones interesantes con el disfraz de conclusiones. Sin aspirar a introducir esta mesa de conclusiones con una conclusión, me atreveré a adelantar una idea. Todo lo visto, hablado, sucedido, degustado y sentido en este octavo Encuentro Internacional de Cine Documental Escenarios 2011 se ha manifestado de una u otra manera bajo la forma de una paradoja. Desde una mesa sobre otredad e identidad, en donde el único panelista no hispanohablante, por un accidente y por algunos minutos, fue presentado como el verdadero otro, Thomas Hayes el día de antier, desprovisto de su propia capacidad de enunciar algo por fallas de traducción simultánea. O la mesa sobre justicia y equilibrio, en la que tal vez en broma, tal vez en serio, uno de los participantes concluyó que la práctica documental es en sí misma injusta, pues siempre el mayor beneficiado de cualquier intención de reparación del daño y de denuncia de la injusticia será siempre la obra documental en sí misma. Y ahora vamos a discutir esto más ampliamente en unos momentos.
La problematización de las duplas de los temas elegidos, justicia y equilibrio, intervención y objetividad, propiedad y autoría, otredad, identidad, privacidad y afectos, si bien fue abordada ampliamente, en general derivó en nuevas preguntas, como decíamos hace un momento, que sin la intención de academizar y con la intención de no producir definiciones, tal vez sería mejor dejar sin respuesta. Preguntas, o preferiría decir yo cuestiones, que de nuevo, en forma de paradojas, constatan que dentro de los límites del territorio que llamamos documental, se está legitimando una nueva forma, una forma contemporánea quizás, de la práctica artística audiovisual. Una nueva forma que sustituye al binomio moderno, ficción documental, y que exige, como escribe Antonio Van Richter, el bautismo de un cine sin nombre todavía. Un cine que algunos autores, como él mismo, prefieren llamar no ficción. Aquí voy a citarlo, de su obra Los desvíos de lo real. La no ficción, una categoría negativa que designa una tierra incógnita, la extensa zona no cartografiada entre el documental convencional, la ficción y lo experimental. Una forma que en su negatividad radica su mayor riqueza. No ficción como no definición. Libertad para mezclar formatos, para desmontar los discursos establecidos, para hacer una síntesis de ficción, de información y de reflexión, para habitar y poblar esa tierra de nadie, esa zona auroral entre la narración y el discurso, entre la historia y la biografía singular y subjetiva. Bueno, pasemos a las preguntas. Yo propongo, les voy a plantear una serie de preguntas, son preguntas abiertas, aunque voy a hacer un poquito de trampa porque voy a sugerir quién las podría contestar, pero no es de ninguna manera una imposición, pueden arrebatarse el micrófono o negarse a contestar o sugerir a otro que responda en su lugar, pero sí quiero hacer una sola pregunta dirigida a uno solo de los participantes, en principio, y después la pueden responder los demás si quieren, que evidentemente y de forma honoraria quisiera dirigir al maestro Rusty por ser uno de los mayores culpables de que Escenarios cumpla 15 años presentándose y efectuándose en el CCC. Querido maestro Rusty, no es una carta, bueno, está escrito como carta, pero lo estoy actuando muy mal. Las paradojas a las que nos referíamos arriba y que surgieron en cada mesa, justicia, injusticia, lo privado, lo público, el otro, y el otro, que es el mismo realizador, etcétera, se materializan siempre en un problema ético. Y justamente ética fue una de las palabras o de los conceptos que fue común a casi todas las reflexiones que se llevaron a cabo aquí. En el texto de introducción al catálogo, Juan Paco, tú te preguntas y nos preguntas sobre la pertinencia de las posibles transgresiones a los límites internos del documental. Y te respondes y nos respondes diciendo algo muy hermoso, que las transgresiones a esos límites constituyen en realidad la fuga hacia la vida. La pregunta es, ¿el documental contemporáneo, para ser contemporáneo, para ser de todos, para ser universal y para simplemente ser, tendría como condición existencial sine qua non siempre alguna forma de transgresión? Una transgresión ya sea ética, narrativa o formal, pero siempre conllevaría una transgresión para ser documental y para ser contemporáneo. Los siempres y los nunca, yo creo que hay que huir de esos absolutos. Creo que en tanto que es arte, uno está obligado a la transgresión, a la experimentación, es un género que nace siendo experimental y que solamente así puede estar vivo para otros, renovando, cuestionando, y eso es cuestionando, y es un ejercicio en que primero en ser cuestionados es el propio realizador, ¿no? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué puedo aportar con este tema? Etcétera. Pero eso en tanto que arte, en tanto que pues una disciplina cuasi científica o filocientífica, uno tiene sí unos compromisos o unos retos que tiene que no puede transgredir. O sea, el primero es justamente esa frontera de la ética, porque yo creo que, como dice Van der Keuken, ¿no? Al final de todo, al final del día, lo único que estamos documentando es nuestra presencia como cineastas frente a un hecho, y documentando nuestra manera de incidir en esa realidad, que puede ser para bien, para mal. A veces no nos podemos olvidar del hecho de que nuestra entrevista o lo que filmamos puede tener consecuencias graves, serias en la gente que participa con nosotros, en su vida.
Es gente como nosotros, con nombre, con apellido, con una familia, y las consecuencias de nuestro trabajo y de nuestra conducta pueden, en la vida de estas personas, pueden ser determinantes. Entonces, quizá ese es el límite. Yo, no sé, hablo por mí. Yo digo, trata a la gente como quieras que te trate a ti, ¿no? Y eso es lo único que quizá, la única regla que no me atrevería yo a... Pero todo lo demás sí creo que tiene que ser un permanente cuestionamiento, porque solamente así vamos a poder ampliar nuestros horizontes, que para eso es el arte, para ampliar nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra información que necesitamos como individuos y como sociedad para sobrevivir. Pues eso, mi querido José Antonio. Con esto y un abrazo te respondo. Bueno, Dios mío, ya me siento como en la entrevista de hace rato, en el ejercicio de Cocos River, pero vamos vamos pensando esta pregunta. No quisiera que la respondamos ahora todos de manera consecutiva, sino abordar otros puntos y al final tal vez retomar esta idea de la transgresión. Si establecimos que la principal ruta curatorial de Escenarios 2011 era esto, territorios al límite, estamos hablando de desplazamientos territoriales, desplazamientos en todos los sentidos, no solamente narrativos, sino especialmente, como ya dice el maestro Rusty, éticos. Y pienso que ese fue el concepto que permeó a todas las disertaciones acerca de los otros límites. Entonces creo que podríamos seguir hablando de la ética a lo largo de esta charla. La siguiente pregunta me atrevo a sugerir que la responda alguno de los realizadores, Lupita, Tatiana y/o Isaki. Tal vez de manera honoraria, también me gustaría que la respondiera primero Isaki, que es el invitado de honor. Entonces, Isaki, ¿cómo llevar a cabo la reparación del daño acerca de la conclusión que yo comparto, que ya mencioné hace un momento, a la que se llegó en una de las mesas, de que la creación documental es intrínsecamente injusta, pues al retratar o incluso denunciar una injusticia siempre habrá un beneficio, por muy pequeño que este sea, económico, artístico, moral, etcétera, para el propio documentalista o para la propia obra documental, aunque no siempre para él o lo documentado? Ahí está encendido ya, se pone verde y entonces uno puede hablar. ¿O lo cambiamos? Sí, sí, sí. Bueno, yo diría que eso es extensible a cualquier cosa que hagamos en la vida en general, ¿no? O sea, de cualquier acción que hagamos siempre seremos los máximos beneficiarios y al mismo tiempo los máximos damnificados. Es decir, que si nos planteamos este tipo de cuestiones al límite, nos llevaría a la parálisis y al nihilismo absoluto y no haríamos nada, ¿no? Ya está. Muy bien. O sea, vamos, para... Sí, es que he pensado que si hablaba más sería el máximo beneficiario de mis frases. Y digo, Bueno, dejémoslo ahí. O sea, tú lo haces extensivo. ¿No hay una diferencia entre la creación artística, en este caso audiovisual, y cualquier acto humano? No, en el fondo las cuestiones de las que hablamos yo creo que son totalmente equiparables, ¿no? A vivir en general. O sea, siempre nos relacionamos con los demás. Cualquier contacto con cualquier persona implica unas cuestiones éticas muy elementales y muy básicas. No veo que en el cine documental tengan que ser distintas que en la vida cotidiana. Correcto. Es decir, que muchas veces nos planteamos hasta qué punto rodar un documental cambia la vida de los demás, pero en la ficción también estás colocando actores. Por ejemplo, María Schneider, ¿no? Siempre contaba que Bertolucci la traumatizó terriblemente haciendo una película de ficción. Lo mismo puede pasar cuando vas a comprar el pan, ¿no? Depende de cómo compres el pan, puedes traumatizar a tu panadera. Muy bien. Bueno, la metáfora creo que es valiosísima. Lupita, Bueno, un poco... exageremos, pero... No, bueno, sí, por eso me pareció valioso, porque es un poco exagerada. Devolviéndote la pregunta y, bueno, maquillándola un poco para que la puedas responder tal vez de otra manera. En la mesa que tú moderaste, justamente Berardo, ¿no?, concluía esto, que si bien había documentales o han existido documentales y seguirán existiendo documentales que buscan incidir en la reparación del daño, lo que es seguro es que el beneficio directo hacia esa obra cinematográfica está directamente relacionado a lo terrible de la injusticia y a los daños colaterales que las víctimas hayan sufrido, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que yo sí creo que la reparación de los daños se extiende
un poco más que el beneficio propio para quien vea el documental o para quien lo haga. Creo que es un proceso colectivo, en donde la creación documental forma parte de la cultura, de la memoria y del testimonio que un pueblo va dejando, ¿no? Y es aparte un reflejo, un espejo de su momento histórico. Entonces sí me parece que digamos que esta reparación, o bueno, si creemos, yo sí creo que sí existe una reparación, por lo menos algo que coadyuve a esa reparación, ¿no? Porque nunca vas a reparar algo a alguien que se le murió, digamos, esa muerte no la vas a poder reparar, pero sí puedes con mirar este documental prevenir que eso no vuelva a suceder, ¿no? Prevenir que por lo menos la conciencia se amplíe para que eso no suceda. Pero bueno, en este rollo de la desviación de los límites, ¿no? Que normalmente parece que están fijos y se vuelven a mover, entonces es un camino que siempre estos límites se van a ir transformando y cambiando, y que siempre me parece que siempre esa cuestión de la verdad, pues es algo que es inestable, que se va a ir moviendo siempre. Nunca vamos a llegar a un lugar en donde digas, bueno, esto es así y estas son las reglas de esos límites, y finalmente, pues, ¿quién puede decir que está bien y que está mal, ¿no? El realizador mismo, quizás. Pues bueno, cada quien tenemos, yo creo que adentro de nosotros mismos, un sensor que nos hace percibir en dónde estamos parados, y que, digamos, la intuición es la que nos dice, bueno, aquí estás en un lugar en el que estás poniendo en riesgo al personaje, a la historia, poniendo en vulnerabilidad una situación, y tienes que detenerte a pensar si eso es algo peligroso. Y creo que la reflexión que se ha hecho en estas mesas es algo que está en extinción. La reflexión me parece que es algo que está cada vez más lejano a nosotros, y que es importante recuperar y siempre pensar que cualquier punto de intersección, nos contaba Janus, ¿no? Janus es un maestro que tuvimos aquí de foto, que en Polonia hay unas capillas en cada intersección para que te sientes y pienses a qué camino vas a ir. Y me parece que el documental es eso en cada momento, pero no se desasocia de tu vida. Siempre estás tomando decisiones y van a afectar a unos u a otros, y alguien quizá no la pase bien con tu decisión, pero finalmente en algún momento no es una decisión buena o mala, es tuya, y eso es la creación de la identidad en el arte. Muy bien. Seguramente los nazis no entraron a esas capillas, ¿verdad? Cuando pasaron por Polonia. Ya que el micro volvía, Sí. es que me he quedado pensando, y creo que la dificultad ante la pregunta venía del hecho de que no creo que sea un problema real, ¿no? O sea, que ninguno de nosotros se plantea dejar de hacer un documental sobre los presos y los derechos de no sé quién por la hipotética posibilidad de que nos hagamos ricos y famosos. O sea, Claro. no es muy improbable, ¿no? Sí, a lo que se refería esta reflexión seguramente en la mesa sobre justicia y equilibrio era a la conciencia, a que existiera o no existiera una conciencia de los alcances reales, los alcances en concretos de la denuncia que un documental puede hacer, y era como una especie, yo creo que de ecuación, sí, así lo traté de entender yo, entre la incidencia social o la incidencia jurídica de este tipo de películas y la línea narrativa que van creciendo si esta injusticia cada vez no ha sido reparada o es irreparable inclusive, ¿no? ¿Alguien quisiera responder la pregunta? ¿Alguien quisiera abonar a este tema? Bueno, pero Juan, yo nomás quería maestro, agregar una cosa. Yo creo que el primer beneficiario no es la película, es quienes la hacen. Y Sí. digo quiénes porque normalmente es un trabajo de equipo, participativo, y tan es la película documental de aquel que tenemos enfrente, que estamos grabando o filmando, como del que está atrás. Yo cuando hice una película justamente con Mario Luna, que está aquí sentado, fotógrafo, con un huichol, digo con y no sobre, porque él nos daba también algunas instrucciones, ¿no? Pues él la sentía suya, llevaba este cassette y era tan suya, y decía, este soy yo, ¿no? Llevaba su VHS. Creo que hacer cine de alguna manera nos coloca de una manera muy cercana a los dioses, no solamente porque podemos decidir quién está fuera de la película y quién no, ¿no? Estamos dando voz o no dando voz a alguien, estamos reforzando un status quo o no, en fin, no nada más es la representación de la realidad, estamos creando todo un universo, y de alguna manera tenemos la posibilidad,
y lo hacemos consciente o inconscientemente de crear un mundo, un universo, ficción o documental. Pero en ambos casos, en ficción a lo mejor el guionista pues puede hacer lo que quiere con los personajes, son su creación. Aquí no podemos hacer lo que queremos con la gente que tenemos enfrente. A veces quisiéramos poder estrangular a alguno, o que sí, no podemos. Y de alguna manera, lo que sí se ve es que yo creo que a veces nos fijamos mucho en la estética y en el estilo, y nos preocupamos mucho por el estilo y el ritmo. Y de pronto no nos preocupamos porque el mundo que vayamos a crear, pues sí tenga un cierto ritmo, etcétera, pero que un mundo donde no haya justicia. Y yo creo que para que haya estética finalmente en cualquier universo, tiene que haber justicia. Y tenemos que ser justos con los personajes, justos con las personas que tenemos enfrente, con las ideas, con nuestros propósitos. Yo no digo de bien o mal, hablo de también en estética, el equilibrio, la regla áurea, etcétera, pues es una manera de dar justicia, ¿no? La proporción. Y yo creo que eso es lo que más tenemos que cuidar como cineastas. No sé si esto responde de alguna manera. Totalmente. Y creo más bien que antes de sentirnos como creadores, así en el sentido de cuasi religioso también, pues me gusta el origen de la palabra de creación, que viene de Ceres, ¿no? La diosa de la agricultura. Antes que nada es un trabajo, hay que sembrar. Y vamos a cosechar lo que sembramos. Y se va a ver, sí, lo que documentamos, pero también cómo nosotros somos y pensamos y vemos, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Es más, tiene que ver más con la agricultura que con otra. Que con la exhibición comercial en Pues salas, sí, ¿no? ¿no? Probablemente. Esta pregunta, perdón, sí. No, nada más un poco sobre lo mismo. Yo creo que las películas no se hacen para reparar daños, ¿no? Para eso están, no sé, los psicólogos, los doctores, los abogados. Al menos yo creo que como cineasta mis películas no las pienso ni las enfoco para reparar ningún daño, ¿no? Siempre son un punto de partida de una necesidad personal de querer contar historias que a mí me provocan cosas, y como me gusta contar historias, me gusta provocar cosas en el otro a través de las historias. Y esto no quita que sea muy importante la elección de estas historias y la voz que le das a la gente que las va a contar, ¿no? Por otro lado, hablando de este asunto de que las películas no reparan, en algún momento yo tenía la idea de que una entrevista en un momento dado frente a un tema doloroso podía ser una especie, porque me pasó en un documental, una especie de catarsis, de cura, de limpia, de dejar, de exteriorizar un dolor o una situación, y que eso tal vez despejaba un poco la carga emocional, o el hecho de compartir, muy naif mi idea, que el hecho que me venía un poco de la terapia, que alguna vez tuve una terapia y era un poco, es algo similar, el pensar que a través de una entrevista el otro puede descargar cierta parte de emoción, de dolor, o el hecho, un trauma, ¿no? El hecho de compartirlo. Y en la película que veremos más tarde, el corazón de esta película es la pérdida de los seres queridos, es el centro de la historia. Y yo sabía que este era el corazón de la película desde antes de ir a hablar con mis personajes y desde antes de buscarlo, y era una cosa que hablé con cada uno de ellos. Antes de arrancar el rodaje, ellos sabían que había un momento en donde yo iba a construir esta historia también con ellos, no sobre ellos. Ahí concuerdo totalmente con Juan Paco. Para mí es muy importante pensar que hago películas con el otro y no sobre el otro, ¿no? Y ellos sabían que había un momento en la construcción de la historia que a mí me importaba mucho, que era tocar el momento de la pérdida, el momento del dolor, el momento de la oscuridad, y que iba a ser pues un momento tal vez difícil, y que ellos podían elegir no contarme, no abordarlo, ¿no?
todos decidieron que sí querían hablar de la pérdida y querían transmitirme el tamaño del dolor que cada uno cargaba. Y aprendí, fue una experiencia muy dura, muy terrible. Después de la primera entrevista tuve que trabajar un montón de cosas mías adentro, de encontrar una distancia para que la información no me tumbara y no me afectara y yo pudiera seguir trabajando, ¿no? Encontrar una cierta frialdad adentro de mi cabeza, que no era lo mismo mi relación con ellos, ¿no? Para poder asimilar y poder continuar la entrevista con una objetividad, una entrevista que yo quería aplicar, porque la información era muy dura, era muy emocional y me tocaba profundamente lo que me decían, y yo no podía ponerme a llorar con el personaje, ni abrazarlo, ni consolarlo, ¿no? Yo estaba haciendo una película y hay que tener distancia con las emociones cuando las cosas son pues temas dolorosos o difíciles. Entonces hubo un trabajo fuerte mío en ese sentido, pero a lo que voy es, con mi idea naif y con mi poca experiencia, aunque siempre intento tener respeto y no por eso ser cobarde, intento siempre ir para adelante, intentar penetrar en el otro, porque esa es mi misión cuando hago una película, es llegar a la emoción, ¿no? Y a que cosas sucedan. Empezaban las entrevistas sobre la muerte, sobre la pérdida, y mi idea inocente y naif de que tal vez en algún momento esto les iba a hacer bien, se me fue cayendo a pedazos desde los primeros momentos, desde la primera entrevista, ¿no? Que fue muy larga, eran largas, duraban tal vez 4 horas. Y al final de la primera entrevista, que fue con una mujer, una de las protagonistas de la historia, ella estaba totalmente agotada, desencajada, muy triste, y durante todo ese día no pudo hacer nada más, estaba destruida, ¿no? Y fue como aprender y darme cuenta que ni siquiera en la entrevista el documental, bueno, yo tenía esta idea un poco estúpida, ¿no? Se me ha caído a pedazos esta idea de reparadora o de terapia o de el hecho de que el otro verbalice y cuente lo que te pasó, ¿no? Y así es, por lo menos cuando uno toca temas dolorosos, ¿no? Creo que este elemento reparador no existe ni durante el proceso. Y yo quiero creer que las películas no están hechas tampoco pues, para reparar daños ni para enjuiciar a un personaje o no. Las películas las hacemos, también depende qué tipo de películas, ¿no? Hay documentales militantes, hay una gran variedad de formas diferentes de hacer las películas y de lugares desde donde hacerlos, ¿no? Desde el punto de vista, al menos yo no lo hago con el sentido de querer curar a alguien. Creo que sí es importante también el valor que le damos, como lo que dijo Lupita acerca de la memoria, ¿no? Ese es un valor importante en el que sí colaboramos los documentalistas, ¿no? Y se me olvidó la otra cosa que iba a decir, pero bueno, ahí lo dejo. Ya la recordarás y nos la dirás. Sí, justamente creo que a lo que nos referíamos es como estos dos polos entre el documental de incidencia, ¿no? Que busca efectivamente reparar un daño, pero tal vez lo que tú estás haciendo, porque seguramente te estás refiriendo al lugar más pequeño, es la reparación del daño está en el espectador, es decir, y no de un daño pasado, sino de un daño futuro. ¿Qué me vas a hacer, Juan Paco? ¿Me vas a estrangular? No, es que trae también una ponencia Maricarmen. Sí, eso voy a pasar a darle la palabra a los demás. Bueno, escuchamos tu ponencia. Tenía una pregunta dirigida hacia ustedes, pero bueno. Si no hay cámara, ¿para qué te estrangulo? Sí, no, sí hay cámara. Allá arriba está. Bueno. Y está además, estamos por internet en vivo. Bueno, entonces la moción de Juan Paco, puedes hacerla desde tu micrófono, no me tienes que cuchichear aquí al oído. Vamos a escuchar la ponencia de Maricarmen. ¿Pero cuál era tu pregunta? La pregunta. ¿Quieres que haga la pregunta y a ver si Es que no traigo una ponencia, responde? lo que pasa es que también hice un guión, nada más. Entonces, lo traigo aquí porque pues a lo largo de esta semana me dediqué a apuntar conclusiones que a mí me parece interesante retomar en esta mesa. Correcto. Pero a ver si la ¿te parece si hago la pregunta y en qué medida lo que tú has escrito la respondí o nos responde con otras cosas? En la mesa inaugural
Esta es una pregunta para ti y para Pau, para los dos. Respondida de diferentes, a partir de dos territorios y dos visiones distintas, obviamente. En la mesa inaugural se problematizó la tensión actual entre el quehacer documental, la política real, los medios, el entretenimiento y el periodismo. Se dijo que el documental, en su carácter investigativo, abreva y seguramente seguirá abrevando en metodologías afines a las ciencias sociales y al propio periodismo. Pero también se destacó que el uso y la representación del tiempo, y esta era la palabra que se repetía constantemente, el uso del tiempo y su representación, en su relación con lo investigado, lo documentado, lo retratado, son unas de las fundamentaciones del documental como disciplina cinematográfica, como disciplina artística. La pregunta es, ¿cómo hacer para que la cualidad y la cantidad de ese tiempo que se transforma en una película documental no sea devorado, frivolizado, confundido o incluso intercambiado por sus parientes legítimos e ilegítimos? ¿Cuáles deben ser las estrategias de producción? Y esto es más para Pau. ¿Cuáles deben ser las estrategias de producción, distribución, divulgación y, más importante, diferenciación del documental contemporáneo ante el colectivo, ante el gran público, ante este gran público cada vez más habituado al consumo de la realidad en forma de entretenimiento? Bueno, algo tiene que ver, espero contestar un poco la pregunta. Pero antes que nada, pues quiero agradecer a Juan Paco por la invitación. Y como les decía, traigo un guión porque me pareció muy interesante. De hecho, el encuentro me parece muy, muy productivo. Ha generado mucha reflexión y desde el punto de vista del periodismo creo que es necesario incluso proponer otro encuentro, ¿no? Porque me parece que a lo largo de esta semana se ha hablado poco realmente del territorio, o sea, están hablando de los territorios al límite del documental, pero poco se ha hablado del territorio del periodismo. Y sobre todo, no se han reconocido las deudas que mutuamente se tiene el documentalismo y el periodismo. Se me ocurre, sin abundar en ello, que pues el periodismo toma del cine el uso de las imágenes, el contar historias a través de las imágenes, y el documentalista pues toma del periodismo la investigación como metodología, la entrevista, la crónica incluso, el dar voz a personas reales y simplemente hablar de la realidad. Pero me pareció que no se reconocieron tampoco los territorios comunes, o no se han reconocido pues bien los territorios comunes. Y me recuerda a cuando en los años 60 el mundo literario pues puso el grito en el cielo porque Truman Capote escribió una novela que trataba de un caso real a partir de una noticia, un asesinato de una familia en Kansas, a sangre fría, y pues le llamó una novela de no ficción precisamente, porque se leía igual a una novela, aunque él decía todo lo que está escrito ahí es absolutamente cierto. Entonces los literatos pusieron el grito en el cielo y dijeron, pues cómo es posible que se llame literatura a cuando se cuenta algo de la realidad. Y de ahí surgió una nueva tendencia, que es la que he estudiado, a mí en lo particular me interesa mucho, que es la del nuevo periodismo estadounidense de los años 60, en donde varios periodistas, entre ellos Tom Wolfe, por ejemplo, propusieron hacer un periodismo literario, un periodismo que hablara de la realidad, rompiendo estas fronteras entre ficción, realismo, verdad, subjetividad, objetividad. Entonces, pues eso está en la historia del periodismo y me recordó mucho si comparamos con el cine documental al periodismo. Desde luego que pues la rivalidad entre periodismo y otras expresiones socioculturales o incluso artísticas pues no es nueva. Y aquí apunté unas citas. Una vieja discusión, no del todo zanjada, considera que el periodismo no cumple los requisitos que podrían ubicarlo al lado de la literatura. Y ahí cito a León Trotsky, que intentó desacreditar al periodismo llamándole de manera clasista musa plebeya. Y el poeta y ensayista Salvador Novo habría dicho que, y cito, no se puede alternar el santo ministerio de la maternidad, que es la literatura, con el ejercicio de la prostitución, que es el periodismo. Elena Poniatowska, por su parte, siempre cuenta que su tía, la poeta Pita Amor, con un odio tremendo, le dice:
tú no eres escritora, eres una pinche periodista, ¿no? Sería, perdón que te interrumpa, para acotar, Sí. sería esa, para introducirlo en tu reflexión, la misma dicotomía que existe, ya lo dijimos, lo dije un poco al principio, el binomio tradicional, clásico, moderno, de la modernidad, moderno de modernidad. Ficción documental, literatura, periodismo. Sí, desde mi punto de vista sí, yo encuentro muchos puntos en común, pero los voy a enumerar porque los apunté, ¿no? Entonces, ahora sí. No se trata de hacer una defensa del periodismo, pero yo solo puedo hablar desde ese lugar, ¿no? Yo puedo hablar desde el periodismo, no soy documentalista, pero he estudiado y soy académica del periodismo, entonces pues desde ahí es en donde yo hablo, ¿no? Pero a mí me gustaría reconocer que el documental y el reportaje de investigación, dentro del cual se encuentra el literario, quizá tienen más en común que lo que se piensa. Incluso que, como lo plantearon en su momento los nuevos periodistas en la contracultura estadounidense de los 60, ante el contexto de crisis social, económica, política, cultural, identitaria y mediática que nos rodea, no solo es un tanto inútil categorizar, establecer límites, canonizar, sino que hay que reconocer que en la comunicación existen diversas formas de expresión que corresponden a su vez a distintos fines y que se traducen en distintos géneros. Existe desde luego el mal periodismo, el que es trivial, amarillista, sensacionalista, banal, basura, pero me parece que igual existe un cine que es comercial, que es masivo, que es simplista, que es superficial, en suma palomero. Y obviamente pues a mí me gustaría hablar desde el punto de vista del buen periodista, el de la investigación, que es como dice Gabriel García Márquez, un escritor que quiere contar historias. Lo que pasa es que cuenta historias de la vida real. Quiere darle algo de sentido al sinsentido de la realidad, explicar y contextualizar la realidad social, recuperar el sentido humano de una realidad pragmática y utilitaria, articular lo desarticulado, hablar del otro como prototipo de uno mismo, en suma explicarse el mundo y con ello tratar de conectar con el otro. Y si acaso, lograr que se comprenda mejor la realidad y que algo cambie para bien en la sociedad. Me pregunto si alguno de estos propósitos le son ajenos a los documentalistas. Pero mi intuición, y por lo que he escuchado en este encuentro, creo que no. Las reflexiones, preocupaciones, preguntas, dilemas, retos que académicos, críticos de los medios de comunicación y del periodismo constantemente nos planteamos, son las mismas que se han planteado aquí desde la primera mesa hasta hoy. Enumeré algunas, ¿no?, que me parecieron interesantes, pero pues salió todo el abecedario. Pero las voy a leer rápido. El problema de la objetividad y la subjetividad es también afín a un problema del periodismo. La búsqueda de la verdad es el primer principio, el primer elemento del periodismo, según los teóricos. Tratar de descubrir los mecanismos del poder, investigar a fondo para contrarrestar la manipulación, como decía Meyer, también es un objetivo del periodismo. La disyuntiva entre el arte, la creación y el oficio o la profesión humanística y social, el interés público, el compromiso social, desde luego la ética profesional, la responsabilidad, los límites de la transgresión de lo privado, la observación de la realidad para intervenirla, entre comillas, proponer una interpretación de la realidad. Aquí me gustaría citar al escritor español Juan José Millás, que pues él dice que el periódico es una representación de la realidad y hace un paralelismo a el cuadro de René Magritte, que es una pipa y tiene la leyenda "esto no es una pipa". Entonces él dice, al pie de todos los periódicos debería de decir "esto no es la realidad". Y bueno, a mí me encanta porque efectivamente representación de la realidad también es el periodismo y en ese sentido es una construcción y en ese sentido es ficción o invención, ¿no? También tenemos en común la convicción de que si el mundo fuera justo no tendríamos que hacer. Darle voz a los que no la tienen, esto lo decía Kapuscinski, o a los que la pierden, o más bien a los que pierden, a los de abajo, que lo dice Eduardo Galeano, también periodista.
hacer visible lo invisible, participar del debate público o provocarlo incluso, ofrecer miradas distintas de la historia y de los hechos, hacer una arqueología de la existencia real en donde se reconstruyan los pedazos de la realidad desarticulados, pero respetándola, como dijo Thomas Hayes. Un arte, una profesión, una herramienta con consecuencias. Una herramienta que pretende recuperar la memoria, recuperar la otredad y procurar una sociedad más inclusiva, como decía Verónica Sabadúa. La identidad como base de la acción política. Esto, una corriente, por ejemplo, del periodismo, el periodismo de integración, lo propone y lo está rescatando actualmente. El retrato del otro y nuestra relación o distancia con ellos. También es un dilema siempre, la distancia que debe de haber entre el periodista y la persona que estás tratando. La legitimidad de lo que hacemos. Acceder y penetrar a un campo prohibido en el cual hay secreto o silencio, como decía Virgilio Caballero, que él como periodista pues fue quizá el que más abundó, ¿no?, en qué puede aportar el periodismo al documentalismo. Pelear el derecho de la sociedad a saber. El problema de la censura o la autocensura, y Z, saber escuchar. Ayer decía alguien, participante de la mesa, que yo apunté aquí que es Isaki, pero no sé si es así, perdón, pero apunto rápido. Pero bueno, lo que apunté es, dudo que las distinciones entre ficción y documentalismo nos sirvan de algo, y menos en estos tiempos. Y pues coincido totalmente con esa cita. Bueno, yo no, o sea, bueno, no fue mía. Entonces olvídense de la cita, más bien del autor de la cita. El caso es que lo coincide. Exactamente. Más allá de las diferencias, que las hay desde luego, y pues encontré también algunas, muchas menos que las coincidencias que acabo de leer, pero por ejemplo, y además son las mismas que señalan los literatos con respecto al periodismo en su debate con los periodistas, el arte, el tiempo, lo íntimo y personal, el dramatismo, la ficción, la subjetividad del autor, las posibilidades del lenguaje y los formatos, la estética, los silencios, o de las apropiaciones mutuas de sus técnicas, lenguajes y estrategias. Más allá de esto, en la metatextualidad, es decir, en los fines, las consecuencias, los impactos comunicativos de estas formas de expresión, tenemos un gran territorio en común, y aquí coincido con Urrusti en la agricultura, ¿no? Porque puse que es un gran territorio en común que bien podría fertilizarse y dar aún mejores frutos. Y me gustaría, para terminar, citar a Truman Capote, que es el que puso el desorden con la no ficción, cuando le preguntan si el periodismo es la última gran frontera literaria inexplorada, y entiéndase frontera entre lo ficticio y lo real, el arte y el oficio, lo interno y lo externo, lo objetivo y lo subjetivo, etc. Responde, y cito: creo que sí, pero me parece que ambas cosas van a confluir como dos grandes ríos separados por una isla que cada vez se hace más angosta. Los dos ríos juntarán de pronto sus cauces para siempre. Eso es cada vez más evidente. Y se cierra la cita. Y bueno, algunos pensamos que su predicción se está cumpliendo e incluso que es deseable. Muy bien. Pues creo que es muy útil esta analogía entre periodismo y cine documental. Quisiera darle la palabra a Pau para que pueda responder, y luego se la voy a pasar a la maestra Urrusti. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo, básicamente. No, simplemente lo primero es, bueno, pues sí, el periodismo le debe muchísimo al cine y el cine al periodismo. De hecho, bueno, el cine salió siendo documental realmente, y bueno, pues los primeros cinematógrafos que se hicieron, los que utilizaron los hermanos Lumière, realmente se convirtieron en las primeras agencias de noticias audiovisual. Lo que hoy es Reuters, France Press y todas estas agencias, pues son las agencias que se montaron para levantar imagen con los primeros cineminutos, porque las latas duran un minuto en aquel tiempo. De hecho, en el año 1897, creo que fue, lo primero que hicieron los Lumière fue traerle el gran invento, el cinematógrafo, a Porfirio Díaz, para enseñarle
qué bien y qué bonito se podía manipular su realidad y su país con una proyección pública que se hizo en el castillo de Chapultepec. Entonces, pues sí, ¿cómo podemos insertar nuestra producción documental en la televisión, en los medios de comunicación? Bueno, pues echándole valor, sobre todo, ¿no? Y enfrentándonos a una realidad que no nos gusta, sobre todo en cuanto a lo que comentaban antes de consideraciones éticas y de beneficiarios y de no beneficiarios a la hora de hacer una película documental. Yo siempre hablo mucho del cine documental más narrativo, periodístico, si queremos hablar, pero desde el punto de vista también puramente creativo, como un documental con una pieza artística, yo creo que la consideración de documentalista, que de hecho también viene del periodismo, un documentalista es el que reúne la documentación para hacer una película. Un señor o una señora que dirige documentales es un director de documentales. Lo que pasa es que bueno, hay una confusión terminológica y que no estamos aquí para hablar de ello. Desde el principio siempre va a haber un beneficiario y un perjudicado, ¿no? Siempre lo hay, por suerte, por desgracia. En el caso del documental de la realidad, yo creo que los documentalistas son la primera empresa del mundo socialmente responsable, ¿no? Cuando hacemos documental, hagamos lo que hagamos, tanto los documentales de Isaki como los de Tatiana, como los de cualquiera, para hacer un documental, ya lo hagamos para cine, para televisión, para YouTube, para lo que queramos, por desgracia necesitamos una pantalla, o sea, chica, grande, la que queramos. Esa pantalla nunca es nuestra, siempre es de unos dueños de unos medios de comunicación. Una sala de exhibición cinematográfica es un dueño de un medio de comunicación y muy poderoso, además. El primer perjudicado, siempre, es el espectador. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A que sistemáticamente tenemos negado el derecho de acceso a la información y a la cultura. El cine nace documental, surge la ficción con la industria del entretenimiento y se suponía que el resurgimiento del documental y el éxito del documental iba a ser el nacimiento de la televisión, el invento de la televisión. Y casualmente fue lo que lo hundió. ¿Por qué? Porque los dueños de los medios de comunicación pues tienen un especial miedo, y con toda la razón del mundo, a la realidad. Y el documental es algo que trabaja sobre la realidad. ¿Esto por qué? Porque siempre hay un beneficiario y un perjudicado. El perjudicado normalmente siempre es el poderoso. El poderoso es el que tiene los canales de televisión, es el que tiene las cadenas de exhibición cinematográfica, son los que tienen la radio, los medios de prensa escrita, es los que tienen todo este tipo de medios, ¿no? Entonces, basta ver 1000 ejemplos, esto lo podemos ver en 1000 ejemplos. Cuando hablábamos de los tiempos, hablamos de los tiempos del documental. Un documental es un tratamiento de la información que trata de un acontecimiento, de una historia, de un personaje, de lo que queramos. Cualquier acontecimiento siempre tiene un antecedente y un consecuente, un bueno y un malo, si queremos llamarlo, un protagonista y un antagonista, una consecuencia, una causa. Eso se llama contexto, o sea, contextualizar un acontecimiento o el tema que nosotros queramos tratar. El tratamiento de la información hoy en día en el mundo de la televisión, por ejemplo, se ha visto muchas veces, se ha hablado muchas veces, es la espectacularización de la imagen, ¿no? La puesta en escena de la información. Explota una bomba en Noruega. ¿Qué vemos? El amputado. No hace falta ver el amputado para ver la problemática que hay en Noruega, pues, que ha dado lugar a poner unas bombas, ¿no? El tiempo en televisión es totalmente reducido. Tenemos que encapsular absolutamente toda la información. ¿Eso qué hace? Que al final no digamos nada. Si vemos un noticiero de cualquier canal de televisión o de reportajes de cualquier parte del mundo, vamos a recibir tal cantidad de información y de datos que no nos vamos a enterar absolutamente de nada. Yo creo que esto nos ha pasado un poco a todos. Entonces, el documental, por esta razón, no cabe en televisión, porque contextualiza, porque nosotros intentamos crear una historia, ¿no? Y, bueno, porque también otra cosa que quería decir, hablando a lo que se refería antes, a lo del tema de
de las consideraciones éticas, yo el primero, yo creo que los documentalistas estamos demasiado obcecados en justificarnos. Siempre va a haber un beneficiario y un perjudicado. Yo me gusta poner el ejemplo de una película, no sé si la han visto, una película sueca, se llama Sacrificio, quien traicionó al Che Guevara, de un realizador italiano, Eric Gandini, que es un documental hecho para televisión, es totalmente televisivo, pero me parece una obra maestra de edición, de música, de guión. Y es la historia de un pintor argentino que estaba en la guerrilla, en la Sierra Maestra, en Cuba, y bueno, pues triunfa la revolución, se van a Bolivia, y resulta que matan al Che, y resulta que enganchan a este señor y a Regis Debray, el famoso filósofo comunicólogo. Resulta que este señor sale culpable, él fue el que delató al Che Guevara, al que lo vendió al ejército boliviano de alguna manera, y bueno, pues queda totalmente exiliado en Suecia, nadie quiere saber nada de él, por anticomunista, antirrevolucionario, anti todo. El hombre vive en depresión unos 40 años, tragándose 15 pastillas al día. Bueno, pues esta historia, en 52 minutos, encapsulada, como decía antes, trata la historia de que no fue él, fue Regis Debray, el que realmente traicionó al Che Guevara. ¿Qué pasa? Que Regis Debray se hizo filósofo, se hizo comunicólogo, fue asesor de Fidel Castro, fue asesor de Salvador Allende, entonces no se podía reconocer el que Regis Debray había sido el delator del Che Guevara. Obviamente, aquí Regis Debray es el perjudicado. Totalmente. Pero ahora, la pregunta es, y es la consideración que tenemos que hacernos, ¿es nuestra culpa? Yo no traicioné al Che, para empezar. ¿Es nuestra culpa? No. Nosotros tenemos totalmente el poder sobre nuestra película, pero no tenemos ningún poder sobre la realidad. Tenemos el poder de manipularla. Los medios de comunicación manipulan y no se justifican. López Dóriga, Alatorre, nunca se van a justificar. ¿Qué problema hay? Y con esto acabo. Estamos fuera de la televisión tradicionalmente, hemos estado fuera como expresión artística y como expresión informativa porque el documental es, para mí, la primera expresión de periodismo audiovisual que nos reconocemos y es más, estamos pero bien orgullosos de ser totalmente subjetivos. Y aunque nos parezca mentira, en los grandes foros de periodismo y de comunicación se sigue vendiendo la objetividad como un valor, cuando yo creo que ya está más demostrado que la objetividad nunca existe, nunca ha existido y nunca existirá. Todos los periodistas que vemos en televisión son muy objetivos, pues nosotros no, yo no quiero ser objetivo. O sea, yo quiero dar mi punto de vista en una película. Entonces, los medios de comunicación, el entretenimiento, busca un espectador totalmente pasivo, que no piense. En Cinemex, Cinépolis, Cinemark, el que queramos, vamos a ver una película un domingo por la tarde, palomera, y vamos a ver una película que nos puede gustar o nos puede gustar. A mí me gustan, a mí me encanta el cine palomero. Yo voy a ver Harry Potter, y me puede encantar, pero yo nunca puedo estar en desacuerdo con Harry Potter. O con el Capitán América, o sea, ¿cómo vas a estar, por Dios, en desacuerdo con alguien que salva a la humanidad? O sea, claro. Por supuesto, nunca puedes estar en desacuerdo. Sin embargo, a lo mejor yo veo la película de Tatiana, me encanta la película, pero a lo mejor hay alguna cosa en la que no estoy de acuerdo, porque ella en muchas cosas está dando su punto de vista. Y no es una crítica, es que el documental es así. Y por eso estamos totalmente fuera de los medios de comunicación masivos, me refiero. Y bueno, pues con eso acabo. Hay que ejercer el derecho al desacuerdo, de alguna manera. Maestro Rustis, ¿quiere acotar algo? Bueno, sí, yo encontré, me sorprendió, bueno, lo que dijo Mari Carmen de algunas citas, porque yo ya las he encontrado atribuidos a otros, a cineastas. Hacer lo invisible visible se atribuye a Dziga Vertov, ¿no? O sea, y dar voz a quien no las tienen es como era el moto, digamos, el lema de Jorge Prelorán, argentino, que murió hace unos 2 o 3 años. Eso habla de pues qué bueno que hay estos encuentros, ¿no? Y bueno,
la literatura también puede ser arte, y puede ser, perdón, el periodismo puede ser literatura, y ahí está Kapuscinski, por ejemplo, y tantos otros, ¿no? Lo de la objetividad, pues no somos objetos, entonces no podemos hacer algo objetivo. Somos sujetos y estamos condenados fatalmente, bien o mal, a ser subjetivos. Quizá las cámaras de seguridad de Guantánamo sí presenten algo objetivo, con o sin la B grande ahí. Pero y lo que quería decir es que, bueno, el cine, pues ya lo he mostrado el libro de Carlos Mendoza, como hay, vamos a decir, y tú lo dijiste bien, Pau, desde el principio, bueno, tiene una vocación periodística también, y no nada más el cine documental, el cine, porque o bien filma eventos de actualidad, así se le llamaba, cine de actualidades, ¿no? Y era el desastre del barco que se hundió, la guerra de China, de los Boer, o lo que fuera, o eran reenactments, ¿no? Eran escenificaciones de esos mismos hechos. Y hasta la fecha podemos encontrar muy buenos documentales que son crónica, como Memoria del Saqueo, que cuenta todo el saqueo de Argentina durante el régimen de Menem, y podemos encontrar reportaje también que indudablemente es arte, o sea, no está peleado el periodismo con el arte, y para cada género periodístico hay un equivalente, incluso yo diría para cada género literario. Hay algunos documentales que tienen forma, por ejemplo, de fábula o de poema. Cuando veo a Isaac y la Cuesta es más poético que otra cosa, me explico, o Tatiana, por poner dos ejemplos que están justamente aquí en la mesa. Lo único que quería decir es, la objetividad tampoco está en la televisión. Nos hacen creer, pero es parte del engaño, ¿no? O sea, levantando una ceja ya están comentando, ¿verdad? Los levantacejas, como ahí les llama Jaime Avilés, esos locutores que opinan de todo y condenan unos y dan espacio a unos y a otros les cierran las puertas. No, lo menos objetivo es la televisión. Si hay algo menos objetivo en este planeta y menos confiable, por eso hace falta el periodismo, porque nos hacen creer que eso es periodismo. Nada más. Entonces, tal vez, y esa era mi siguiente pregunta, pero creo que ya está respondida a cabalidad, ¿no habría que descolgarle ya el letrero de objetividad al documental? Si me permites. Por favor. Sí, yo estaba muy feliz porque me sentía en plena armonía con la mesa hasta la agricultura, y ahora mismo me siento completamente en desacuerdo. O sea, creo que el problema es que la objetividad la hemos convertido en algo metafísico, una especie de valor absoluto. Y justamente insisto en ello porque siempre que los críticos, y siempre me han atribuido mucho frases como la que has dicho, ¿no? Siempre se ha hablado de que mi trabajo rompía los límites del documental, de la ficción. Y seguramente el equívoco es o que mis películas eran poéticas. Y seguramente el equívoco es que yo no he hecho documentales. Yo he empleado mucho las técnicas tradicionalmente empleadas por el documental, pero he hecho películas que básicamente eran ficciones, retratos, relatos. Y creo que estamos en un punto en el que es muy importante volver a recuperar la idea de conocimiento compartido. Llamémosle objetividad, llamémosle conocimiento compartido, lo que sea, pero yo creo que sí hay una serie de cosas que si seguimos llegando a este punto de cinismo en el cual la objetividad no existe, el periodismo desaparece, no tiene ningún sentido. Y creo que justamente, quizás porque empecé de periodista y luego mi trabajo me ayudó hacia otros lugares muy distintos, ¿no? Pero creo que justamente la misión del periodismo es informar de cosas que han sucedido de un modo concreto, y que para eso es muy importante que distingamos entre la sección de opinión y la sección de editorial, de información, de lo que sea. Es decir, de lo contrario, llegará un momento en el que digamos, el Barça no perdió 4-1. Como puedo ser subjetivo en el periodismo, voy a decir que el Barça evidentemente ganó 4-1 a este equipo mexicano de medio pelo. O sea, y es que estamos muy cerca de llegar a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, comentabas, ¿no? La preocupación de los escritores cuando veían que Capote hacía literatura a partir de hechos reales. Yo creo que la gran preocupación tenía que ser la de los periodistas, cuando Capote decía que estaba haciendo una novela real que estaba llena de hechos falsos, ¿no? Yo creo que el pecado original que trae Capote, que trae otra gente, es cuando dicen, bueno, como estos documentales o películas que dicen todo lo que estamos viendo está basado en hechos reales, cuando luego introducen mentiras claves, ¿no? En Kapuscinski también se han encontrado hace poco falsedades contundentes, ¿no? Que él empleaba para hacer más ameno sus libros y hacerlo más maravilloso. Y
Y creo que estamos en ese punto de que todo esto vale, y yo creo que es el momento de decir no vale. Y si queremos meter ficción en nuestras películas documentales, digámoslo. Y sí creo eso, que la mezcla documental y ficción pasa porque en el documental se están empleando técnicas tradicionales de la ficción y en la ficción se están empleando técnicas propias de lo que antes había sido el documental, ¿no? Tanto von Trier como los Dardenne, como toda una serie de gente del cine contemporáneo, ¿no? Hace poco en España ha habido un caso, una polémica muy entre graciosa y tragicómica. Justamente en el periódico El País, que había sido referente para nuestra generación y para la anterior, Juan José Millás, por un lado, sobre todo Javier Cercas, Francisco... bueno, ya me saldrá el nombre. Ha habido una serie de articulistas reivindicando que el periodismo podía incluir ficción, ¿no? Y el enemigo de todo esto es Arcadi Espada, que es un personaje muy antipático porque es de derechas, pero que en este caso yo defiendo completamente y me siento muy identificado con lo que dice, ¿no? Esta reivindicación del periodismo como un lugar de la información. Y llegó un momento en el que Cercas reivindicaba que en el periodismo podía haber ficción, ¿no? Y finalmente Arcadi Espada decidió atacarle de una forma brutal, que se le fue bastante la olla, haciendo un artículo en el que decía que habían hecho una redada en un burdel, habían detenido a muchos proxenetas y de forma tangencial, casualmente, habían detenido a Javier Cercas en ese burdel. Y que él como periodista se solidarizaba con Cercas porque cantidad de periodistas están haciendo uso de esta información cuando Cercas no era un proxeneta, era un simple cliente de ese burdel y por lo tanto él le defendía, ¿no? Ese artículo era todo mentira, se montó un gran escándalo. Cercas empezó a insultar a Espada por haber hecho uso de la ficción en ese artículo y Espada decía, es que estoy deseando que me denuncie y gane y que creo jurisprudencia y nunca más se puede hacer ese tipo de mentiras en el periodismo, ¿no? Con lo cual era como una especie de jaque mate terrible. Y bueno, estamos llegando a este punto en el que me pareció una salvajada que hiciera eso, pero quizás vale la pena recordar que sí hay cosas que podemos llegar a compartir, ¿no? Claro. O sea, bueno, como dijo otro día en la mesa redonda, si llega un momento en que confundimos Shoah con la lista de Schindler, pues no vamos bien. O sea, no pueden ser lo mismo, ¿no? No, nada más quería agregar que justamente lo que tú dices lo decían los nuevos periodistas. En el sentido de que... Pero algunos mentían. No, en el sentido de reconocer la subjetividad. Y consideraban más bien, que la verdad se disfrazaba con la objetividad. O sea que las noticias, la información real estaba disfrazada en realidad de objetividad y que esa objetividad tan estrecha en realidad lo que hacía era desinformar, engañar, manipular, etcétera. Entonces lo que decían es reconozcamos que no es reivindicar la ficción en el periodismo, es que no la podemos evitar, en el sentido de que siempre va a haber una decisión subjetiva respecto a lo que vas a informar y siempre va a haber un cómo lo vas a informar, sí, con qué intenciones, para qué, y pues tú eliges como sí, cineasta igual, ¿no? El problema es cuando decimos había mucha gente en la sala, había poca gente en la sala. Esto es subjetivo, pero podemos decir había 82 personas. Claro. Y ahí sí que es un hecho compartido que podemos llegar a un acuerdo. Y ahí sí que claro. Eso sería el periodismo. No, de a hecho, partir de aquí sí estoy de acuerdo con todo lo que dices, sí, de que la cuestión es que digamos claramente qué estamos haciendo, ¿no? No, si estamos cuantificando o estamos valorando. En ese debate, a la conclusión a la que se llega, que es eterno ese debate y tiene muchísimos representantes, tú acabas de citar solo unos poquitos, pero bueno, se llega a la conclusión de que lo que no se vale es mentir y que el periodismo sí debe de ser o de utilizar datos, más hoy, precisamente porque las opiniones, la opinionitis o la declaracionitis es lo que lleva a la manipulación y a la falta realmente de la verdad. Entonces ahí coincidimos. Y coinciden, creo, los documentalistas porque esto se mencionó en las mesas. No se vale mentir, o sea, hay una responsabilidad, hay una honestidad que debemos de tener con el espectador y con nuestro personaje. Y eso pues lo compartimos. Sí, en todo eso estaremos de acuerdo siempre, creo. Muy bien, me gustaría dar por desahogado el tema de la objetividad para pasar al último punto, si están de acuerdo, porque es una pregunta, para pasar al último punto de la mesa justamente de ayer y a manera de una pregunta y después ya pasar con las preguntas del auditorio. Ayer se hablaba de que entre lo público y lo privado hay una economía del poder y el cine, y particularmente el cine documental, es siempre transformar algo privado en público
para en la experiencia estética volver a hacerlo privado, si estamos de acuerdo. Cualquier negociación, cualquier búsqueda de equilibrio siempre será incompleta, pues el poder siempre, y perdón por lo categórico, pero estoy convencido de ello, siempre será ejercido por el realizador, por el productor, por el exhibidor, etcétera, etcétera. Es decir, por el dispositivo cinematográfico y sus industrias y otros instrumentos por encima de la realidad, ya una vez la obra documental terminada, obviamente. La pregunta es, son dos preguntas, como el póker, escojan una carta y conteste quien quiera. ¿Cuándo y cómo empezaremos a hablar de las afecciones dolorosas y no solo gozosas? De nuevo, parafraseando a la doctora Martínez de la Escalera, del cine documental, incluso de aquel mejor intencionado sobre el otro. O sea, creo que ya se tocó hace un momento, que es cuáles son los efectos de la realización documental sobre el otro, que no podemos medir de ninguna manera sino a través de la obra documental misma. Ahí es donde se termina en términos efectivos para el público esa relación, más allá de las relaciones de amistad o de etcétera que continúan entre el realizador y el otro, pero no son visibles en la obra documental. Y ahora, parafraseando Isaki, de alguna forma indirecta, espero que no vaya a negar mi cita, ¿verdad? Como ya hizo con Mari Carmen. ¿Cuándo veremos documentales sobre blancos, europeos y heterosexuales hechos por negros, indígenas y homosexuales? O mejor aún, ¿cuándo veremos documentales de negros, indígenas y homosexuales solamente hechos por ellos mismos? ¿Cuándo terminará el colonialismo audiovisual? Bueno, esto es lo que empezó a hacer Jean Rouch, ¿no? Cuando Jean Rouch de Petit a Petit y de repente el antropólogo y etnógrafo francés se lleva a sus amigos a que hagan de antropólogos africanos por París, ¿no? Y se quedan sorprendidos de los hombres con pelos largos y piensan que son mujeres y van midiendo el tamaño craneal de los franceses, de los parisinos, ¿no? Eso es estupendo. Lo que pasa es que es una línea... Claro, que es una parodia, ¿no? Es una parodia, pero al mismo tiempo sí está haciendo un documental sobre las relaciones que hay entre africanos y franceses al mismo tiempo, ¿no? Está haciendo la parodia, al mismo tiempo está haciendo un documental muy potente y una gran comedia, ¿no? Lo que pasa es que son líneas que han tenido poca descendencia, seguramente. Claro. Y en ese sentido, en una película como Sony System de Thomas Heise, ya hablamos bastante de ella y creo que hablamos de ella porque nos interesa y nos sigue moviendo. En este caso, el realizador, que evidentemente es europeo, guarda silencio, pero también deja de escuchar y solo ve al otro, a la comunidad indígena Colla, y el cine es visto por ellos, por esos otros. ¿Será esa la respuesta cinematográfica contemporánea, que ya abandona el colonialismo, el indigenismo? Es el silencio y la mirada, la observación pura, la sustitución del lenguaje, de logos como instrumento del poder en el cine etnográfico, antropológico, etcétera. Sí está clara la pregunta porque me están viendo muy raro. ¿Alguien quiere? Es el silencio, la mirada, la observación pura, la sustitución del lenguaje, de logos como instrumento del poder en el cine documental. Tatiana tiene cara de responder, de querer responder. ¿Sí, es cierto o no? Bueno, no sé. Yo creo que el silencio no es la respuesta, yo creo que el silencio es la voz de Thomas en esta película, es su mirada, es su discurso y su forma de aproximarse a esta comunidad con la que no comparte la lengua y en la que él es un mero espectador con una distancia muy amplia frente al otro. Creo que ese silencio es la voz, no es... sí. Yo creo que está muy bien que indígenas hagan películas sobre indígenas, homosexuales sobre homosexuales, pero en fin, que todos podamos hacer películas sobre el otro, porque finalmente todos los personajes de alguna manera viven en uno mismo, ¿no? Por eso puedo yo hacer una película sobre un asesino, o sobre Abel, o sobre... Todos esos viven adentro de nosotros. Y creo, cuanta más riqueza haya de historias, de visiones y de perspectivas, pues más también vamos a poder nosotros, cada uno de nosotros, situarnos en este universo y saber cuál es nuestro horizonte o para dónde tenemos que actuar. Yo creo que yo agradezco que alguien como Thomas, aunque no sepa la lengua Colla ni el español, haya ido ahí y haya visto, sin palabras, nos está diciendo cómo es su visión. Sin palabras es muy difícil, es volver al cine mudo, pero para expresar una riqueza que, bueno, no hay palabras, pero están los grillos, están las aves, está todo ese universo que normalmente no escuchamos, y a él le da una calidad sinfónica.
Entonces nos dice mucho de su manera de ver, de su punto de vista amoroso, que lo hubiera hecho a lo mejor un indígena Coya, habría hecho otra película. Claro. ¿No? Buena o mala, no por ser indígena va a ser mejor. Flaherty no era esquimal, sin embargo también hacía participar a los esquimales de decisiones. La antropología participativa de Rush también tiene su origen en Flaherty, que les enseñaba a revelar la película, a proyectar, les decía, bueno, ¿qué les parece? No, pues hay que volver a tomar la cacería de la morsa porque esa no convenció. En fin, no, los eso está en el libro La que morsa publica La Mujer, cámara, ¿no? tal vez. Entonces, el chiste es qué traemos dentro y cómo queremos ver al otro y sentir ese otro dentro de nosotros para poder comunicarnos, ¿no? Acercarnos, yo creo que unos a otros en un mundo tan diverso y tan conflictivo, yo creo que es una de las misiones que tiene, y ya no digamos el cine documental, el cine en general y el arte también. Claro. Isaki. Sí, no, se me ocurre que quizás ahora que hemos hecho tantos documentales sobre indígenas, sobre los pobres, yo primero, ¿no? Filmando a los gitanos de Andalucía, quizás el otro sea el poderoso, ¿no? Quizás sea el momento de empezar a intentar filmar documentales de los millonarios, de los políticos, o sea, que los políticos no en el Congreso o en el Senado, sino cuando realmente hacen política, cuando se encuentran con los lobbies, cómo es la vida de un multimillonario que tiene que desayunar en París y volver aquí para comer, para hacer un negocio, ese tipo de cosas, ¿no? Igual descubrimos que llevan vidas trágicas y lamentables y empezamos a compadecerles, pero igual no, igual descubrimos por fin cómo funciona este mundo de verdad, ¿no? Hay una película ejemplar que hizo Nicolas Philibert en los años 70 que se llama La voz de su amo, la voix de son maître, en la que de repente, es una película política, cine social francés de los 70, pero justamente lo que hace es entrevistar a los grandes empresarios franceses. Y la secuencia inicial es terrorífica. Junta a 6 o 7 capitostes y les dice, porque la palabra capitalista, la palabra empresario ya está como en desuso, ¿no? ¿Qué palabra habría que emplear a partir de ahora? Y ellos mismos empiezan a decir qué sinónimos tendrían que usar, ¿no? Y uno dice, pues habría que ser los jefes, ¿no? Los mejores, los privilegiados. Y ellos mismos hacen un autorretrato brutal, ¿no? Seguramente lo que ha pasado es que en 30 años el poder ha cobrado una capacidad de conciencia de la imagen que sería muy difícil acceder a eso, ¿no? Pero sería apasionante ver, por ejemplo, qué mueve a hacer los fichajes de los grandes futbolistas también, ¿no? O sea, es que en realidad cómo se mueve la sociedad es lo que hoy en día no tenemos acceso, no está en ningún medio de comunicación. Y cuando vemos a los poderosos en los medios de comunicación, lo vemos en registro de ficción, ¿no? Como en la revista Hola, que no sé qué equivalente tiene en México, pero Hola. Hola. ¿Y quién? Y caras. Hay como Claro, 3 versiones. Es lo único que vemos de los ricos y es una imagen completamente pactada, ¿no? Completamente vendida. O sea, hay un desplazamiento de esa autoridad, ¿no? De lo que estamos concluyendo. Yo no estoy para hacer ninguna relectura de Marx, pero en el momento en que todos nos podremos filmar a todos y dar nuestra visión de nuestra propia cultura es cuando todos tengamos los medios de producción. Correcto. Para hacerlo. Por ejemplo, he visto que está programada Curumbiara de Vídeo en las Aldeias. Vídeo en las Aldeias se me hace un proyecto muy interesante porque es capacitación, producción y exhibición indígena. Los indígenas hacen sus pelis, aprenden a hacerlas y las exhiben. O sea, entre las comunidades indígenas de todo Brasil hacen sus películas. Respecto a la pregunta, hace 2 o 3 años, no recuerdo, le hicimos en el festival una retrospectiva a Robert Garner, que para mí es uno como de los pioneros del cine etnográfico. Él empezó como a finales de los 40, principios de los 50 con los Masái, y le preguntábamos, ¿no? ¿Cuándo el cine etnográfico dejará de ser racista? Y él me decía una cosa muy, muy graciosa, ¿no? Cuando tú veas a un blanco dar saltos y tocar el djembe y a un negro sentado en una silla pensando. Si nos damos cuenta, el negro siempre ha tenido, igual esto lo hizo Berruch también muy bien, el negro siempre ha sido la persona de la acción, el que carga, el que descarga. Y el blanco, el que piensa y el que toma decisiones. ¿Y cómo se está solucionando esto mediante la industria de los medios masivos? Mediante las cuotas raciales. O sea, nosotros vemos ahora en todas las películas de Hollywood que siempre están los blancos, pero tiene que haber un negro y un asiático. Y un latino desde hace 5 años, no más. Muy reciente. O sea, y la mujer, la chica, sí, que siempre se cae en el momento de la persecución. Cuando los malos persiguen al bueno, la chica, si se dan cuenta, siempre se tropieza, en el peor de los casos. O sea, la mujer sigue teniendo su papel. O sea, una cuestión, yo metería no solo la cuestión racial, sino la cuestión de género, también este tipo de cuestiones.
Lupita Yo nada quiere. más quería decir que bueno, que el cine documental para mí, desde mi punto de vista, es un acto de resistencia. Siempre, bueno, a mí me llama la atención, me llamó la atención, digamos, un poco en la mesa que tuve que moderar, ¿no? Acerca de la justicia, que más bien era acerca de la injusticia, ¿no? Y que bueno, que el arte siempre es algo contestatario, el arte que realmente transgrede me parece que es algo que siempre va a estar cuestionando su momento y que va a ir avanzando en un sentido de mayor libertad. No sé, de pronto entendí tu pregunta de bueno, ¿cuándo vamos a tener una mayor equidad? ¿No? Y creo que bueno, que eso no es el cine, no actúa solo, sino está ligado con todo un sistema que tiene que ir cambiando, y por eso me parece tan importante el internet, me parece tan importante el espacio como DocsDF, me parece tan importante este espacio porque es resistir, ¿no? Muy bien, una postura política sobre la identidad, como creo que se mencionaba ayer o antier, ¿no? Bueno, si están de acuerdo, me gustaría pasar a las preguntas del público, ¿les parece? El maestro quiere agregar. Yo estoy de acuerdo con Isaac, pero no tanto películas sobre los poderosos, ya están la imagen de la televisión justamente está plagada de los poderosos, y quienes no estamos representados es la mayoría de la población, no están justamente estas minorías, entre comillas, aunque tengan 70 millones de personas y le llamen minorías. Eso es lo que hace, no hay representatividad. Yo sí creo, como dice Heise, que pues sí, es interesante filmar a la gente famosa o poderosa, pero es más interesante, dice él, lo tomo de filmar a la gente común y corriente, porque lo que descubrimos es que nadie es común y nadie es corriente, ¿no? Y eso lo hemos visto claramente en la película de Leonard Herrett, en cualquiera que hemos visto hoy, en los de Boris, o sea, esos esas gentes que yo podría haber sido y tal vez lo sea también, o sea, también está Boris dentro y todos esos personajes dentro de nosotros. Y lo que menos son es comunes y corrientes. Entonces, mostrar eso yo creo que es el reto, que las pantallas realmente hay una representatividad de la sociedad, que todas las minorías o mayorías tengan acceso a los medios, nada más. Bueno, vamos a preguntas con el público, por favor. Sí, gracias. Yo quería preguntar acerca de, ¿está condenado el cine documental a ser un cine de resistencia? ¿Hacia dónde va la producción y la distribución? ¿Qué es lo que le falta para detonar al cine documental, industrialmente hablando? Y esta va para Pau, ¿no? Jaime. Espacios de exhibición. O sea, es como un cuadro, como una poesía, como un libro. O sea, un libro no existe hasta que nadie lo lee. O sea, tú sabes que has hecho un libro, pero si nadie lo ha leído, no existe realmente en la conciencia social, ¿no? Respecto a eso, bueno, pues antes se me olvidó apuntar que necesitamos espacios de exhibición. ¿Por qué? Porque un documentalista, haga el tipo de documental que haga, yo creo que es ante todo un transmisor de mensajes. Y desde el ser humano, desde que nos comunicábamos por sonidos, decíamos hula hula y nos tapábamos con pieles de oso hace 8.000 millones de años, pues la comunicación es lo más importante que ha hecho evolucionar la sociedad. Y la comunicación es un proceso bidireccional. Y el cine y cualquier tipo de expresión artística yo creo que ha evolucionado gracias a la comunicación, ¿no? El hecho de que les lance a ustedes una propuesta artística, una película, un libro, lo que sea, y que ustedes me puedan contestar con otro mensaje, o sea, con otra película, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Estableciendo este diálogo es como avanzamos nosotros como personas, como la cinematografía nacional se desarrolla, pero, y atendiendo a tu pregunta, para que eso sea posible, necesitamos espacios de exhibición y espacios de encuentro como este, por ejemplo, y el problema es que no existen. Y entonces es lo que muy bien dice Lupita. Nosotros hacemos un festival de cine y estamos haciendo un espacio de resistencia cultural. A mí no me enorgullece, me parece muy triste. O sea, que el hecho de que tengamos que montar un festival de cine para poder pasar películas documentales maravillosas, estamos resistiendo culturalmente. A mí esa es una realidad que no me gusta, pero es triste, pero es así. Otra pregunta por acá. Hola, ¿qué tal? Justo también
como un poco de lo que comentabas sobre la democratización, ¿no? Del acceso en el momento en el que todos pudiéramos retratarnos unos a los otros, podría ser como un comienzo de esa identidad colectiva de la que hablábamos, ¿no? También de la democratización de los espacios, ¿no? Nosotros, en lo particular, trabajo en un proyecto de cine al aire libre en Morelos, lo cual invitamos a todos a que también sea un espacio de distribución, ¿no? Y que creo que esa sería la clave, la democratización de esos espacios, ¿no? El que pueda llegar realmente a la gente, pero también depende un poco de nosotros como realizadores, porque justamente si seguimos haciendo un cine para nosotros y que nosotros nos entendamos y nosotros sigamos dialogando entre nosotros, ¿dónde queda ese diálogo con el otro al que pretendemos llegar con esa democratización del acceso al cine, ¿no? Entonces lo pondría un poco también al debate, ¿no? Porque digo, yo también soy realizador y también resulta que nos terminamos encontrando en estos encuentros y en estos festivales que nos encanta porque son esos espacios donde nos vemos, pero donde queda ese acceso al otro, al que le queremos llegar, en el que queremos hacer la resistencia, al que queremos realmente llegar con los mensajes que queremos llegar. Es que planteamos algo muy utópico y muy complejo, porque si levantáramos la mano todos que somos realizadores en esta sala, saldría una burrada, un 80-90% seguramente, ¿no? Y en parte el problema es ese, que la democratización del arte es maravilloso, pero al mismo tiempo implica que si todos estamos creando a la vez, eso no cabe, y todos estamos pasando más tiempo haciendo que viendo y pensando, ¿no? Todos pasamos más tiempo mandando mensajes, escribiéndolos, que leyendo y pensando sobre lo que estamos viendo, ¿no? Y eso tiene un muy mal problema. O sea, hay muchas más películas de las que caben en las salas, hay muchos más libros de los que caben en las librerías, hay mucha más música de la que nos cabe en el iPod, todos acumulamos cientos de cosas que no podemos ver. Y eso, bueno, es una especie de pez que se muerde la cola, y en la medida que todos queramos que se divulgue la producción, pues nos encontraremos con más obras que no podemos ver, ¿no? ¿Qué solución? No tengo ni la menor idea. ¿Tú qué propones? ¿Tú qué propones? El micrófono, por favor. Aquí está. Perdón, no sé, tampoco vengo a dar ninguna respuesta, ¿no? Nosotros proponemos un espacio, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un espacio de cine al aire libre en Morelos. Sería también rebotar quizás nuestra creación, también dar espacios para pensar, para crear, pero también detenernos a ver hacia quién estamos haciendo ese cine. Ese espacio de la reflexión también tendría que ser como hacia quién nos estamos dirigiendo. Quizás una solución sea, perdón, porque hemos ido a la comunicación de masas más extrema y todos ambicionamos llegar a 5.000 millones de personas. Quizás la opción sea volver otra vez a la pequeña comunidad, local. Hacer películas para nuestros amigos, para nuestras parejas, ¿no? No, creo que sí, creo que sería como pensar regional, ¿no? Quizás a veces por tratar de pensar en esta idea global nos perdemos en estos trabajos colectivos. El ejemplo más claro, en otro sentido, totalmente fuera del cine, es el zapatismo, ¿no? Que en vez de pensar, bueno, intentó ir a lo masivo y no logró, y trabajó en lo regional, y han llegado a hacer cosas grandes, ¿no? Y creo que hacia allá tendríamos que empezar a trabajar en colectivos regionales con talleres y con formación y proponer esto que decíamos, ¿no? Que ellos mismos sean los actores y los creadores de su propia identidad. No sé. Muy buena idea. Gracias. Yo nada más quería decir, bueno, el asunto de la cultura, ¿no? La cultura de un país, si el gobierno no la encuentra como algo importante, pues evidentemente estamos, digamos, viviendo las consecuencias de esa situación, ¿no? Entonces, otra vez, no está desasociado, todo está ligado, y yo creo mucho en la cuestión hormiga, ¿no? Sí creo que estas acciones como la que tú tomas, ¿no? De tener un espacio y estar, hay que inventarle también una forma en que sea sostenible económicamente, ¿no? Para que este esfuerzo funcione. Otra es crear redes en que tu espacio se liga con otro espacio, y de pronto, bueno, este espacio que tenemos ahorita en escenarios, pues bueno, nosotros, por ejemplo, también somos una institución, bueno, yo trabajo aquí, y digamos que también nos encargamos de pronto de vincular estos espacios pequeños, ¿no? Estos espacios, estos esfuerzos, para que no queden como esfuerzos aislados, en un asunto de que todos estamos metidos en una situación donde queremos elevar
la cultura del país, si queremos, digamos, encontrarnos en otros foros donde nos reconozcamos, porque muchas veces no sabemos ni quiénes somos unos ni quiénes somos otros, ¿no? Mari Carmen quería agregar algo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo plantearía una diferencia entre la democratización de los medios y la industrialización o de los productos, ¿no? En este caso los documentales. Y habría que preguntarse si realmente queremos la industrialización de los documentales. Hay productos, hay cuestiones, hay cosas culturales que siempre van a ser pues a pequeña escala, pero precisamente a ese lugar pertenecen. Y pues quizá simplemente, porque si no tendrías que hacer concesiones a lo mejor. Entonces, tender redes y el efecto hormiga yo creo que es una opción que es necesaria hoy en día y que además cada vez es más posible gracias a los nuevos medios también de comunicación. Lo local, lo más particular está imponiéndose frente a la famosa globalidad o globalización. Claro. Hay otra pregunta por acá. ¿Quién tiene el micro? Bueno, fuera de encuentros y festivales, la pregunta es esta. Si el documental no está en la televisión ni en las salas cinematográficas, ¿dónde está? ¿Quién lo ve y cómo sobrevive? Y dos, y si entonces el documentalista no siempre obtiene una gratificación económica de la exhibición de su trabajo, ¿por qué no pensar en una exhibición casi completamente gratuita que no dependa ni de un espacio ni de un horario determinado? Por ejemplo, en Internet, ¿no? Ya que pues creo que nunca se piensa en hacer algo exclusivamente para Internet, ya que, bueno, a donde puede estar exhibiéndose sin necesidad de depender de un organismo, ¿no? Ni público ni privado. Muy bien. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Bueno, yo quiero hacer una puntualización. El documental siempre ha estado en televisión, pero no ha estado en la realidad. Quiero decir, en los años 80, 90, pongamos caso de que Tatiana hace su película en aquella época, no la vende a nadie. O sea, eso te lo aseguro. Todos hemos crecido y todos hemos nacido con los documentales sobre la langosta marfileña y sobre los procesos de cortejo de la cebra asiática. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se ha desarrollado este estereotipo de documental como el documental de naturaleza? Por lo mismo que Harry Potter. Porque no podemos estar de acuerdo con la langosta marfileña. ¿Entienden por dónde voy? Porque no hay... ustedes estudian cine, saben que para que haya una historia tiene que haber un conflicto. Entonces, el conflicto no hay. Bueno, sí hay conflicto, que el león persigue a su presa. Pero, insisto en lo de antes, el espectador pasivo. O sea, en España había un dicho de que todos hemos hecho la siesta con los documentales de la 2. La 2 era el segundo canal, el canal cultural, que emitía documentales de leones en agosto a 40 grados de temperatura después de comer. Claro, entonces ahora la gente piensa, la gente no se imagina un documental en las salas de cine hoy en día, en muchos círculos, quiero decir. Entonces sí que quería hacer una puntualización de que el documental sí que ha tenido sus espacios, pero no, aquí en nadie, en este espacio, estamos hablando de ese tipo de documental. Entonces, bueno, quería hacer esa puntualización. Yo agregaría que si bien el cine es una experiencia colectiva, no necesariamente esta colectividad tiene que ser todo el mundo, ¿no? Es lo único que sigue siendo dirigido a la humanidad entera es películas como Harry Potter. Es interesante lo que apuntaba el colega de aquí de hace un momento, en el sentido de que se puede crear cine o documental o en fin cualquier experiencia artística dirigido a una comunidad, a una colectividad acotada, ¿no? No está descartado. Hay dos preguntas. Bueno, nada más, quería mencionar que es muy importante esta labor de descategorizar, digamos, muchas cosas, porque desde hace 15 años venimos en todos los encuentros oyendo la discusión de la objetividad o no. Me parece importante y hay que seguirla repitiendo porque hay nuevas generaciones que vienen con esta pregunta, sobre todo el primer día de clases, digamos, ¿no? Bueno, eso me parece muy importante, pero ya que estamos en la idea de la descategorización de las cosas, entonces no empecemos, digamos, sí me parece peligroso empezar a caer en otras categorías, ¿no?
ahorita, en este momento, hay toda una corriente que viene, no sé de dónde, supongo que de Europa, de esta idea de la no ficción, ¿no? Que me parece terrible, ¿no? Me recuerda mucho la famosa discusión en los años 60 del cine directo o cine real, a propósito de lo que se ha mencionado de Jean Rouch, y que todo esto derivó en que para hacer un festival de documental, los franceses se rompieron la cabeza durante 15 años hasta que lograron decir, bueno, hacer el festival de lo real, ¿no? En París, para no quedar entre que si era cine directo, cine verdad, cine. También Andy Warhol colaboró a esta idea del cine objetivo, los españoles, ¿no? El cine solo de observación, etcétera. Bueno, entonces nada más quería preguntarles si alguno de ustedes comparte esta idea de la no ficción, porque me parece gravísimo que el documental ahora, en términos que es una discusión concretamente de curadores, historiadores, críticos, que no es una discusión que tenemos ni en las escuelas, ni en la producción de los documentalistas. ¿Quién de ustedes la comparte? Porque es un poco como yo me encuentro un amigo que hace ficción y le digo, tú haces no documental, o sea, ¿no? Entonces, es un poco ese asunto, ¿no? Tú haces no documentalista, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguien que pues, quisiera escuchar algún argumento en términos de defender esta categoría de no ficción, porque pues no la veo, digamos, para mí no tiene ni pies ni cabeza esta categoría, digamos, ¿no? No ficción. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Y seguramente, si miramos un poco la historia del cine, es casi entrañable, ¿no? Ver cómo tanto Flaherty, luego Bertov, luego Rouch, al principio de sus películas tenían que contar qué estaban haciendo, ¿no? Voy a hacer una película documental sin actores, sin guión, y hay como toda serie de explicaciones que siempre he pensado igual que tú, ¿no? Que si en cada película de ficción tuvieran que empezar con una cartela contando voy a hacer un musical con banda sonora, en estéreo, es como una especie de que vamos pidiendo perdón, ¿no? Y en el caso del documental creo que venía dado por ser algo minoritario que hacía falta contar lo que es, ¿no? Y seguramente es el momento en el cual, después de todos estos cineastas que ya han contado cómo se hacen las películas y que por fin hay un público que está educado y lo entiende, y no hace falta que los cineastas contemos cómo están hechas, es cuando llegan los críticos y los teóricos y lo tienen que contar para conseguir con ello sus títulos académicos, seguramente, ¿no? ¿Alguien más? Sí, no, me parece que todo ese tipo de explicaciones, ¿no? Cine de no ficción, documental de creación, como comenté otro día, me parecen un poco zancos, ¿no? A veces son intentos de crear mercados, de cobrar más a los alumnos de los másters. Son un poco expresiones así, ¿no? Yo creo que el problema es la etiqueta. Depende qué se entienda por no ficción. Y no sé si te refieres solamente al documental de no ficción, porque yo desde el periodismo sí defiendo la no ficción, porque es lo que es el periodismo. Pero bueno, es una reflexión muy profunda, sí, de por qué, y tiene que ver con lo que mencionábamos de, pues la verdad responde al poder, no hay una sola verdad, sino múltiples verdades, solamente se puede aprender la realidad desde una subjetividad y de una selección de fragmentos y entonces reconstruirla. Todo eso es o sea, es lo mismo que hace alguien que crea otro, pues en el caso de las letras, pues una novela, por ejemplo, ¿no? Entonces la novela de no ficción lo que hace es reconocer que bueno, que está creando con un estilo literario, recreando una realidad. Y luego si nos ponemos a ver qué tan real es lo que vemos en la televisión o leemos en el periódico, pues no vamos a encontrar más que pura ficción horrible, ¿no? Sí. Y de ahí pues también el famoso dicho de que pues, la ficción supera muchas veces la realidad. Y yo creo que se es más honesto, al revés, la realidad supera la ficción. O es aplicable también lo que dices, sí, totalmente. Es que puede ser así también. Sí, sí, claro. Lo que imaginemos debe y puede ser superior a lo que vivimos, a lo real, ¿no? No, perdón, no, lo de no ficción, hasta donde yo sé, son antropólogos los que vienen con esto, y es en Estados Unidos en los 80s. Y es justo, bueno, pues yo tengo un libro de los 80s, Non-Fiction Film. No, es un debate mejor. De hecho, la no ficción viene del siglo XIX, con los realistas, los novelistas del realismo, ¿no? Entonces, es algo que siempre ha estado ahí, y sí es bueno retomarlo cada vez, porque sí es una pregunta
que no tiene una sola respuesta o que no se deja de responder nunca, ¿no? Pero si yo pienso en el periodismo que hace falta, yo sí propondría un periodismo que reconozca la subjetividad con el fin de ser honestos, de no mentir, de recuperar una verdad, de hacer comprender la realidad desde un lugar, que el lector también sepa desde qué lugar se está representando esa realidad, y en ese sentido pues que sea legítimo. Yo creo que ese debate, simplemente para decirlo muy brevemente, no está divorciado de la práctica académica, justamente porque la teoría, la teorización, no solamente es, no sabía yo que había que provenía de la antropología, proviene evidentemente de los estudios de cine, que sí normalmente están situados en Europa, tienes toda la razón, y no solamente no es reciente, sino que no está agotado ese debate, y no creo que tenga que estar divorciado de la práctica, ya sea documental o de ficción, en fin, de la práctica cinematográfica. Podemos extendernos a hablar de la no ficción ahora mismo, pero creo que no es el momento. Sería interesante debatirlo, porque creo que justamente lo que abre es un signo de interrogación sobre las categorías, ¿no? O sea, la no ficción no es una definición. Cuando lo que leí al principio en este libro de Antonio Weinrichter, que es un especialista estudioso, ¿no? Viene de los estudios del cine, de la crítica y de la teoría de la crítica, lo que hace es quitarle justamente el sentido absoluto del binomio documental-ficción y hacer la pregunta de entonces qué es todo esto que a veces se llama experimental, que a veces se llama cine-ensayo, que a veces se llama de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que es un debate muy amplio. Es un debate terminológico, ¿no? Y me hace pensar un poco que no sé si en México ha pasado igual. En España antes se decía este niño es un normal, luego se vio que no estaba mal, se empezó a hablar del lo políticamente anormal, inválido, paralítico, síndrome capacidades de Down, diferentes, discapacidad. Y con el documental es como que vamos cambiando de nombre por una especie de complejo de invalidez, ¿no? En la ficción nunca se plantean. No, porque es un binomio de poder, de nuevo. O sea, ahí viene otra vez la identidad y el otro. Es decir, la ficción es el yo y el documental es el otro. Entonces ahora por eso algunos teóricos retoman esto que evidentemente viene del siglo XIX para hablar de la no ficción como aquello que es la negación, como homosexual, heterosexual, en fin, hombre, mujer, etcétera. Pero creo que es un debate muy amplio que no vamos a desahogar ahora. Vamos a las preguntas. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Ay, bueno, son dos preguntas. No, pero una por persona. Una por persona, Ana, por favor. Bueno, es una pregunta y una propuesta. La propuesta, en esta búsqueda de nuevos escenarios, pues a mí se me ocurría y he estado con varios amigos pensando cómo le vamos a hacer. Perdón, me confundí. Que sería interesante pasar los documentales sobre lienzos, digamos, sobre el lienzo que se está criticando, ¿no? En el caso, por ejemplo, si se va a criticar el capitalismo, pues se podría proyectar los documentales, no sé, sobre Telcel o sobre el cine, pero afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues provocas o tocas de otra manera a los que también necesitan ser tocados y que pues no están aquí porque no les interesa, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos demasiado cómodos aquí, ¿no? Está demasiado cómodo sentarnos aquí y creo que la calle y estos espacios permiten también que nos enfrentemos al cine de otra manera y puede ser interesante. Y bueno, y sobre esta reflexión que se estaba haciendo sobre… Bueno, sí. Bueno, ahí va, calma. Y bueno, la pregunta era justamente sobre la verdad, ¿no? La verdad, pues es una palabra, ¿no? O sea, es una creación y cambia según el idioma y se transforma. Es una creación. Y bueno, en ese sentido, pues, hablando de la ficción y pues, la realidad también es una creación, siento que la realidad pues se usa también para ver en una misma dirección, propone una dirección, y la ficción lo que hace es que te propone otra, normalmente la opuesta a la que se está proponiendo. Entonces hay una libertad, un campo de libertades distinta, ¿no? Entonces,
pues no sé, yo lo que quería proponer también es esta idea o este sentimiento que yo tengo, que hay que primero saber que todas las palabras pues son creaciones, y a partir de eso pues ya empezar a proponer las propias, ¿no? ¿Qué significa para mí libertad, o qué significa para mí sujeto, o qué significa para mí realidad? Nada más. Okay. Y bueno, la pregunta creo que ya se me... Vamos a pasar a alguien más, por favor, porque tenemos poco tiempo. A ver, hay una pregunta acá y hay otra persona que ha estado levantando la mano todo el tiempo, pero bueno, yo no tengo el control sobre los micrófonos, entonces no me vean feo. Bueno, yo comentario y pregunta rápida. El asunto es que creo que sí nos tenemos que plantear una autocrítica. Ahorita yo creo que a lo mejor puede ser el tema para los siguientes, el siguiente encuentro de escenarios, porque la verdad es que el hecho de que nosotros como documentalistas estemos repitiendo lo mismo que sucede, pues, o sea, al fin de cuentas hacemos un cine de autoconsumo, y eso tenemos que plantearnos como una autocrítica, porque las películas que estamos realizando, bueno, que digo estamos, no sé, porque yo no he hecho todavía una, pero no salen de la Cineteca, ¿no? Y, ojalá por ejemplo, lleguen a la Cineteca, muchos no bueno, llegan a veces ahí. ni llegan allá, pues. El asunto es que, por ejemplo, planteo la cuestión de la autocrítica, porque creo que, digo, todos tenemos en el fondo un sentimiento de querer plasmar la realidad para plantear una transformación de la realidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a la hora de hacer nuestras películas no pensamos como en la gente que la va a ver, o sea, pensamos que cuánto nos puede dejar, qué prestigio podemos ganar, a qué festivales se va a ir. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí sí la autocrítica creo que podría ser esa, ¿no? Estamos haciendo un cine de autoconsumo para empezar, y si queremos hacer un cambio o una transformación en la forma de ver el cine de la gente, o sea, de ir acostumbrando a la gente al documental, creo que es tarea de nosotros educarlos. Entonces yo parto de aquí la pregunta, en realidad, si abrimos esta forma de educar a la gente en el tipo de cine que quiere ver, el documental sería digamos, el maestro, por decirlo así, y el documentalista tendría que romper esas cadenas. Yo pregunto a los que están, ¿no? Nada más. ¿Quién quiere responder la pregunta? Maestro Rusty, ¿el documental es el maestro? El documental es un camino. Es un camino para aprender, más bien uno se sitúa desde un principio como alumno, ¿qué voy a aprender yo sobre este tema que me interesa? Y si tenemos suerte y aprendemos algo, pues lo otro es encontrar una manera para transmitir ese conocimiento a otros, ¿no? Pero así lo veo, no es eso es lo que pasa. El maestro es lo que te muestra la gente, te va moldeando, ¿no? Tu experiencia con la gente que trabajas. Sí, yo creo que el problema radica en la riqueza misma del género documental. Yo voy a muchos foros, tanto de teoría documental, sobre todo con lo que se habla de ficción, no ficción, documental, observación, tal, y encuentros latinoamericanos de documentalistas, el documental contra el imperialismo, adelante compañeros, no, ya, o sea, salgamos de este estancamiento, ¿no? Yo como conclusión, yo siempre peco de simplista, pero yo creo que yo me dedico más bien a la divulgación del cine documental, entonces yo creo que hay que hablar del cine documental con más naturalidad. Es una expresión artística, es una expresión informativa y es una expresión totalmente libre para el creador. Si Saki le da la gana mezclar ficción y documental, ¿por qué no lo puede hacer? O sea, yo creo que a partir de ahí, yo creo que tenemos que superar muchos debates, ¿no? Por los que son debates muy intensos, muy nutritivos para todos intelectualmente, pero lo que debemos intentar es que cada vez más gente vea documentales. O sea, yo me enfrento a mucha gente de DocsDF, wow, este documental es de cortos. No, hay documentales que son largos. Wow, qué interesante, de verdad, ¿no? Es como, y es como súper intelectual, me dicen. No, o sea, yo creo que realmente está muy bien el debate interno, lo que tú dices, pero yo creo que debemos trabajar mucho también en este sentido. Verdad es que vivimos una realidad muy triste, por la pregunta que lanzaban por ahí antes, de cómo insertamos, por ejemplo, el documental en televisión. Yo no lo dije, lo dijo el dueño de uno de los medios de comunicación de aquí. Aquí hacemos una televisión para jodidos. Entonces, ¿qué es una televisión para jodidos? A,
una televisión sin contenido, totalmente banal y terriblemente mala. Que es, creo que lo contrario de lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Entonces, mientras esa situación no cambie, tenemos que luchar para que el público, potencial público de nuestros documentales, deje de considerarse un público estúpido. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Hacemos buenas películas? Pues entre todos seguro que hacemos buenas películas y malas películas. Pero el caso es que el público deje de verse como estúpido. Una anécdota de un segundo para terminar. Hace 3 años nos movieron una locación de una proyección al aire libre en el festival de Que Viva México, de Eisenstein, musicalizado en vivo. Nos metieron a la plaza de la Aguilita, en el centro histórico, donde a esa hora solo habían tacos, hot dogs, prostitutas, sus clientes y 4 tipos. Se llenó la sala y las 3 primeras filas eran las prostitutas de la plaza. Estaban realmente encantadas de ver una película de Eisenstein, no sabían ni quién era, pero estaban realmente impactadas de esa película. Y es un clásico de la cinematografía y además es una película inacabada. O sea que no es, digamos, un caramelito comercial, que digamos, ¿no? O sea que yo creo que el documental puede llegar a todo el mundo. Ahora bien, tenemos mucha tarea que hacer, es cómo vendemos esta idea. Lo dejaré. Parece que hay una última pregunta todavía. Yo le quería preguntar a la doctora Mari Carmen, al profesor Urrusti, ¿cuáles son sus diferencias entre la noción de moral y la noción de ética? O sea, como que he visto que colindan entre todos los panelistas, como que a veces hablan de lo moral y a veces de lo ético, en el mismo sentido, o sea, nada más como que han dicho ético. Y lo pregunto porque a veces perdón, sí, esa es la pregunta, perdón, para eficientar esto, okay, por favor. Es la pregunta. Bueno, una respuesta breve. Yo creo que es la diferencia entre lo público y lo privado. O sea, la moral corresponde al ámbito privado y tiene que ver más con la ideología y con religión, por ejemplo, o con principios propios, individuales, y la ética son códigos o reglas a seguir por una colectividad. Yo nada más diría que pues, es uno de los campos de estudio, ¿verdad?, de la filosofía junto con la lógica y la estética, y para mí cuando digo un documental es bueno, es que de alguna manera cumple con lo mínimo en estos 3 campos. Tiene que ser lógico, tiene que ser ético y estético. Si no hay correspondencia y si no tiene esa calidad en esos niveles, en esos campos, no es algo bueno. Independientemente de tu moral o tus creencias o de tus valores personales. Muy bien, pues antes de dar oportunidad a la mesa, quiero hacer un reconocimiento a todos los que asistieron de manera continua a estos 8 días aquí en escenarios, es decir, al público, a los estudiantes del CCC y a los colegas documentalistas y al público en general. Que se den ustedes mismos un aplauso muy fuerte por haber estado aquí todo este tiempo, y gracias a los panelistas de la mesa de esta tarde. Las conclusiones. ¿Puedo decir algo? Yo lo que quería decir esto de las conclusiones es que no hay conclusiones. O sea, es lo mejor de esta mesa, que no hay fórmulas únicas para cine documental y no podemos concluir nada. Sí, es una tarea permanente la de aprender, la de hacer, la de mostrar lo que tenemos dentro, lo que nos interesa. Y yo quería pedir un aplauso muy fuerte para 2 de nuestros invitados que se van mañana. Aquí está Boris y Leonard, que se van mañana. Los extrañaremos. Nada más eso. Y les invitamos a ver El lugar más pequeño, que es una joya. De Tatiana Hueso aquí presente. Para el que no lo sepa, vamos a salir a desahogarnos un poquito, a tomar aire 5 minutos y vamos a regresar para la proyección de clausura de Escenarios 2011.